¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vengo a presentarles un nuevo proyecto. Es esta hermosísima muñeca Natalia. Vean ustedes qué preciosa quedó Natalia. Está hermosa, amigas. Ojalá que se animen a realizarla junto conmigo. En esta ocasión nos atrevimos a hacer una técnica diferente. Me refiero a las florecitas. ¿Quieren ustedes aprender a realizarlas? Se hacen muy fácil. En el canal hace unos días les dejé un video tutorial en el que ustedes pueden aprender a realizarlas. Ya depende del color del vestido que deseen ustedes utilizar, será el color de las flores que vayan a colocarla. Eso ya es a gusto y elección de cada una de ustedes. Pero miren qué bonita queda. Me gustó mucho el detalle de las flores que tiene aquí a los lados de la carita. Está muy bonita. También en esta ocasión hicimos un cabello diferente. De hecho, ya en una muñeca, busquen ustedes a la muñeca Giselle. También tiene el pelo así, hebra por hebra. Este cabellito lo colocamos hebra por hebra. Solo que en esta ocasión decidí poner el cabello en acrílico. Luce muy bonito, es un estambre, es estambre en acrílico, el cabello está más grueso y le da mucho volumen y mucha vista al cabellito. Vean ustedes, si ustedes quieren hacerlo con el cabello con el que, más bien con la hilaza con la que siempre trabajamos, claro que lo pueden hacer. Yo quise ahora utilizar una estambre, que es con el que le coloqué el cabello y me gustó mucho el resultado, vean. Miren qué bonito le quedó, amigas. Vean. Hermoso su cabellito, amigas. Y miren, cada vez que jalo así, salen hebritas. Ya se veía bien derechito el pelito y miren. Bueno, pero eso es lo de menos. Podemos recortarlo en cualquier momento. Miren, vean cómo también le coloqué flores en la parte trasera del vestido. Ustedes pueden colocar cuantas florecitas quieran, esto ya es a gusto de cada quien, pero miren qué precioso se le ve el cabellito, amigas. Esta vez hicimos una muñeca con flequillo que se le ve muy bonita. Muy bien, entonces la invitación es para que vayan a practicar cómo hacer estas flores. Van a ver en la cajita de descripciones, les voy a dejar los enlaces para que vayan a realizar tanto las flores como el cuerpo base. El cuerpo base lo tenemos en el canal, es un cuerpo base de 38 centímetros. Tengo dos cuerpos base del mismo tamaño. Este es el último que hicimos, el más reciente, el cuerpo más reciente, que es con este tipo de articulaciones. Me gustó mucho porque podemos lograr poses extraordinarias. Ahorita les voy a dejar unas fotografías de las poses tan bonitas que podemos lograr con esta muñequita. Bueno, más bien con este cuerpo base, pero el vestido le queda perfectamente al otro cuerpo base que tenemos en el canal. Es un cuerpo base que está también articulado, pero con alambres. A muchas de ustedes a veces les da un poquito de miedo utilizar los alambres porque pues las niñas son las que normalmente juegan con las muñequitas. No deben tener cuidado de articular sus muñecas con alambres. Nosotros las forramos perfectamente y no corren peligro las niñas, pero si por algún motivo no se sienten seguras, pueden usar este tipo de cuerpo base, que aparte se ve hermosa y como les digo, pueden lograr poses extraordinarias con sus muñequitas, vean. Entonces, si aún no han realizado el cuerpo base, les repito, en la cajita de descripción les dejo los enlaces tanto para el cuerpo o los dos cuerpos base y para y las flores. Muy bien, amigas. Bueno, pues ya les dije que mide 38 centímetros y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar. Quiero invitarlas como siempre a que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. De igual manera, quiero invitarlas a que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook, Cometa Crochet. En Instagram, Cometa-shop-mx. Y TikTok, Cometa Crochet.
En esas redes vamos a poder estar en un contacto más directo, podrán enviarme fotografías de los proyectos que hayan terminado y ahí podrán enterarse de cosillas y chismecillos que suceden, como una travesura que me hicieron mis perritos. Muy bien, amigas, pues vamos a empezar sin más con el tutorial, pero antes quiero que vean un minúsculo video en el que van a ver las poses tan bonitas que logramos con este cuerpo base. Amigas, no olviden que tenemos activo en el canal el botón de gracias. Solo tienen que tocarlo y podrán apoyar al canal desde 20 pesitos. De antemano, muchas gracias. Solo para recordarles que cuando realicen el cuerpo base va a tener un pequeño cambio. A partir de la vuelta número 67, en esa vuelta, cuando lleguen a esa vuelta van a estar haciendo 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. En esa vuelta van a hacer su cambio de color al color del cabello que hayan decidido ponerle a su muñequita. Esto es simplemente para que si queda algún hueco, por ejemplo, deciden ponerle cabello negro, cabello café es muy notorio, si queda algún huequito no se va a notar. Entonces recuerden que allí es el único cambio que tenemos. Todo el proyecto fue realizado en material de la marca Sinfonía. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajé con crochet de 2.5 para que se vea bien cerradito y no se vea el relleno y mucho menos queremos que se salga. Este color con el que hice yo el vestido es amarillo bebé. Miren, está bien bonito, amigas. Con este amarillo bebé yo realicé el vestido, amigas, y parte de los guarachitos. Muy bien, entonces el primer color es el amarillo bebé. Vamos a requerir también en el cuerpo base, bueno, pues si ya lo hicieron, allí están todos los materiales que van a ocupar tanto para el cuerpo base. En el video de las flores están los materiales para realizar las flores. Es por eso que en este momento esos materiales yo ya no se los estoy presentando. Con este color caqui, amigas, con este es color caqui, vean. ¿Ven? Con este, lo único, bueno, se va a ocupar muy poquito. Más que nada es para la base de los guarachitos, miren, es para la base del guarachito de la muñequita y yo lo puse en la coronilla del cuerpo base. Muy bien, allí pueden colocar algún material que sea del color del cabellito que le vayan a poner. Si van a poner cabellito en color negro, van a necesitar el negro para la coronilla. Si lo van a hacer en café, dependiendo del color, con ese van a hacer. Yo hice este porque el grosor del cabellito es diferente al de la hilaza con la que hacemos el cuerpo base. Entonces, con la misma hilaza Sinfonía puse la coronilla y cabellito ya lo coloqué independientemente. Entonces es para la base de los guarachitos y para la cabecita. Amigas, en cuanto a hilazas, eso es todo, amigas. Eso es todo. El cabello, amigas, lo hice con este material. Es acrílico, es estambre acrílico Meta. Bueno, la marca es El Gato y el tipo de estambre es Meta. Este color es parecido al caqui, vean. Es muy parecido al caqui. Es por eso que lo elegí, vean. Y el color, si lo quieren ustedes, es el 10X. Muy bien. Me llevé todo esto. El cabello no es tan corto, véanlo ustedes. El cabello que le quedó a Natalia no es tan corto. Así es que pues me llevé una buena parte de la madejita. Esta bolsita trae 50 gramos. Muy bien. Eso es todo en cuanto a hilazas. Vamos a requerir también lo que siempre ocupamos, amigas, un crochet de 2.5. Vamos a requerir marcador de puntos, aguja lanera,
tijeras. Vamos a necesitar una agujita común y corriente para colocar las florecitas, para coser las florecitas tanto del vestidito como de la cabecita de la muñequita Natalia y también en los guarachitos. Para eso vamos a necesitar esto y un poquito de hilo parecido al color que haya necesitado utilizar. Y vamos a requerir también un poquito de rubor. La verdad es que este es para los ojos, pero a mí me encanta este tono rosa, que es el que le coloqué en la carita de la muñequita. Pues eso es todo. Vamos a necesitar 4 botones, amigas. Uno para cada uno de los guarachitos. Miren. Uno para cada uno de los guarachitos. Y 2 para la parte trasera del vestido. Pueden aquí usar incluso 3 si quieren poner 3. Esto depende también del tamaño de los botones que vayan a colocar. Estos son como de un centímetro, un poquito más de 1 centímetro. Vean el tamaño. Si utilizan botones más pequeños, yo creo que se van a ver incluso más bonitos. Y entonces sí ya pueden colocar 3 botones. Y pues, y el hilo, ¿verdad? Para coser esos botoncitos. Pues esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Vamos a realizar muy rápido a la muñeca Natalia, así es que vayan avanzando con el cuerpo base, con la realización de las flores y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y bye.